Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde la cabina de Radio Panamá. Buenos días. John, ¿qué tal? Un gran saludo, un saludo para toda la audiencia de este programa. Y yo muy contento de estar con ustedes. De hecho, esta es la primera entrevista que doy ahora en mi, digamos, mi nueva faceta de escritor con la novela De lo viral a lo humano, como bien lo has mencionado. Muchas Mira, gracias por este espacio y por la oportunidad. aquí los compañeros en la redacción dicen que tienes que venir y hacer una firma de libros, pero yo espero que le vayan a comprar el libro, no solamente que espere que se lo firme. Entonces va a tener que darse la vuelta por la redacción porque se entusiasmaron. Eso habla también muy bien de tu trabajo y de tu profesionalismo. Oh, buenísimo. Yo a la gente de Radio Panamá, todo el equipo de noticias, de verdad, les tengo un aprecio muy grande. Además, muchos de ellos son de acá del West. Y bueno, la gente del West tiene que apoyarse. Por supuesto. Oye, Alfredo, hablemos un poco de esta propuesta que es una novela realista y contemporánea que narra el drama de quienes viven en un mundo de Internet, inmersos allí en las redes sociales. Hablemos un poco de cómo surge la idea primero de escribir. Como periodista tú siempre estás redactando, pero trasladarlo eso de un artículo, de un reportaje a un libro es una tarea titánica, me imagino. Sí, sí, no, definitivamente es un gran trabajo y con esto pues quiero también hacerle un homenaje a todos los escritores Sí. que por tantos años nos han dejado un legado cultural y literario para que nosotros podamos también aprender en la vida. Y de eso se trata este trabajo de la comunicación social. Somos artistas de contar historias, los comunicadores sociales, y a veces no nos los creemos, ¿sabes? Y a pesar de que durante toda mi carrera periodística, desde sus verdaderos inicios, de hecho me vuelvo periodista en una forma muy cómica, nunca lo soñé, pero desde los 15 años ya era locutor de radio Mira. porque justamente veía que había tantas historias en nuestro alrededor que no se contaban y alguien tenía que decirlas. Y esas son las historias que al final ayudan a cambiar la vida de la sociedad y es lo que estamos tratando de plasmar en esta novela de lo viral a lo humano, porque sabes, vinimos y nos enfrentamos a la tecnología sin saber retos y riesgos que podemos encontrarnos en el camino. Así es. Y quizás mi gran preocupación ahora son las nuevas generaciones, los jóvenes, también los adultos lo podemos vivir, pero los jóvenes y los niños se están enfrentando a un mundo desconocido simplemente buscando entretenimiento. Y con esto no buscamos tampoco satanizar el Internet o conocer personas por Internet. Es simplemente hacer docencia sobre la importancia de tener cuidados a la hora de utilizar esta herramienta. Alfredo, cuando tú mencionas que empezabas a los 15 años, ¿qué hacías en ese entonces con locución? ¿Leías noticias, cabina? Porque es que me parece muy interesante, sobre todo, primero que te dieron la oportunidad y segundo, tan joven, ¿no? Haciendo radio. Sí. Sí, bueno, mira, te voy a contar muy breve esta historia. Yo soy de acá de La Chorrera, me gradué del IPT de La Chorrera, orgullosamente el Instituto Profesional y Técnico de La Chorrera. Pero en ese momento, lastimosamente, cuando estaba en la escuela no tenía la mejor reputación. De hecho, como estudiantes vivimos un escenario muy triste, donde vivíamos rodeados de problemas de violencia, de drogadicción, etcétera, en la escuela. Y el escenario más triste fue que en una riña entre estudiantes, un estudiante asesinó a otro. Uf, qué fuerte. Y esto fue devastador para la imagen de la escuela, pero para el impacto social que tenía en los estudiantes salir a la calle. O sea, para que tengas una idea, y los que estudiamos en la IPTC, en la generación 2007, 2008, 2006, lo saben. Dos o tres estudiantes del IPTC juntos no podíamos entrar a un lugar, no podíamos sentarnos en el Parque Fouillet, por ejemplo, como lo hacían otros estudiantes, porque teníamos ese estigma. Y es allí donde, apoyados por una agrupación que en ese momento se llamaba Jóvenes contra el Delito, todavía está, se llama JOCODE, eh, dijimos, bueno, si los medios no hablan las cosas buenas de la escuela, nosotros tenemos que ir a los medios a hablar las cosas buenas, porque somos mucho más los jóvenes que hacemos cosas buenas que los que no están haciendo las cosas bien. Es cierto. Y nos fuimos sin conocimiento de nada. Yo estaba estudiando electrónica, imagínate, terminé en locutor de radio, y nos fuimos a una emisora local aquí en Panamá Oeste, en Chorrera, tocamos la puerta y le dijimos,
queremos hablar cosas interesantes que hacen los jóvenes en La Chorrera. ¿Cómo podemos hacer para tener un espacio? Y la familia dueña de esta emisora nos dijo, bueno, consigan $50 al mes y yo les doy un espacio de media hora todos los sábados. Wow. Y yo, sin conocimiento de nada, con 3 amigos que fuimos, sin conocimiento de cómo íbamos a sacar esos $50, de cómo se hacía un programa de radio, cómo se hablaba en la radio, les dije, perfecto, ¿cuándo empezamos? Ahora suena poco, pero para un adolescente, un estudiante, $50 es una fortuna. Era muchísimo, era muchísimo. Pero gracias a Dios tocamos puertas, negocios locales nos apoyaron en la idea de poder tener un espacio para hablar positivamente de los jóvenes y así nació ese programa de radio que se llamó Pandilleros del Bien en Acción. Mira. Porque nos decían que los jóvenes del IPTC éramos pandilleros y yo decía, bueno, dale, somos pandilleros, pero nosotros somos pandilleros del bien. Y bueno, ahí empezamos todos los sábados por casi 4 años, wow, durante media hora, a hablar de cosas buenas, de música, de arte, de libros, de deporte, de todas las cosas buenas que hacían los jóvenes, no solo de mi escuela, sino de las otras escuelas que había en La Chorrera. ¿Y salió el patrocinio? Y así empezó también mi amor, John, por contar historias de gente buena, de gente que hace las cosas buenas, porque quizás es una crítica quizás como, digamos, constructiva como periodista. Claro. Todos nuestros espacios informativos se lo dedicamos tanto a los corruptos, a los maleantes, a los que asesinan, a los que no son el mejor ejemplo para nuestra sociedad y tienen tanto spotlight a veces que quizás la gente piensa que todo está mal, pero no todo está mal. Así es. Hay muchas cosas buenas pasando. Oye, Alfredo, ¿y salió el patrocinio esos 4 años para llevar el programa adelante? Sí, mira, muy interesante. Bueno. Nos patrocinó un restaurantito, ajá, puedo decirlo, sí, porque sí, claro, es una señora muy querida y muy conocida, la señora Tuti González, Mamá Tuti, fue una de nuestras primeras patrocinadoras, un joven también que tenía un salón de belleza que se llama Edem Yu, todavía está el salón de belleza aquí en Chorrera. Oye, qué fue bueno. Fueron nuestros primeros patrocinadores y un taller de mecánica que era del ex esposo de una profesora nuestra. Oye, así que Alfredo, con esos 3 patrocinadores teníamos para hacer el programa. Pero lo que te iba a decir que también felicidades porque, imagínate, iban de cero, porque, a ver, como tú dices, no era su día a día el hacer radio, pero además comercializarlo, aunque fuese poco, yo creo que es doble felicitación, porque esto es como un negocio, un emprendimiento. Sí, no, definitivamente, fue toda una aventura. Y bueno, ya que me das la oportunidad, yo voy a mandarle un saludo a mis compañeros Edward, David y Omaris, que fueron mis acompañantes en esta aventura de hacer el programa de radio que dio inicio a mi carrera de comunicación social. Ellos no estudiaron comunicación social, ellos se fueron por otra rama profesional, yo sí me quedé pues aquí contando historias. Y bueno, lo hice luego en la televisión, lo he hecho en la radio, lo hago en mis redes sociales y es lo que me gusta, contar historias y por eso ahora digamos, materializándolas para el futuro en libros. Bueno, pero hay un potencial para que regreses en algún momento a la radio, incluso a podcast, porque como tú dices, hay tantas historias positivas de tantos panameños. Yo quiero regresar a lo viral, a lo humano, al día a día de los comunicadores y de los periodistas en esta lucha contra el fake news. A mí me siguen enviando todos los días, a veces con bastante ingenuidad, videos que cuando los revisas con detenimiento te das cuenta que son de inteligencia artificial, pero que se siguen compartiendo como si son hechos reales. Me preocupa mucho porque en algún momento dejamos de discriminar o de filtrar ese contenido y abrimos la puerta a confiar que todo lo que nos envían es cierto, y eso es un tema sensible. Sí, no, definitivamente. Mira, para mí este libro es muy especial porque también es un llamado a la sociedad a aprender a consumir información. Lastimosamente, John y estimados oyentes, vivimos en un mundo sobrecargado de información. De todos lados nos llega información. Y claro, un consumidor que no sabe de dónde me viene la verdad, de dónde me viene la mentira, consume lo que le llega. Y debemos educar a la gente a consumir información, a saber a quién le creemos. Y creo que esa debe ser una lucha que compartan los periodistas como profesionales, los medios de comunicación como empresa
el gobierno y la sociedad en general. Y no es posible que nosotros permitamos que nuestra sociedad siga estando contaminada por personas que no ejercen éticamente el privilegio de poder informarle a la población. Y justamente de lo viral a lo humano es la primera obra que saco enfocada a eso, a mostrar también el rostro humano y devastador que puede causar en una persona el mal uso de la información personal. Porque justamente lo que narra la novela es esta historia de dos personas que se conocen por internet, que es muy común hoy día y que no quiero satanizar y decir que no debamos conocer personas por internet, sino que hay que hacerlo con cuidado. Y que luego, cuando estas personas se conocen, una de ellas empieza a mostrar su verdadero carácter y su verdadera forma de ser, que no es necesariamente la que publicamos en redes sociales. Así es. Porque la versión que nosotros publicamos en nuestras redes sociales sigue siendo la versión más editada de nosotros mismos. Así es. Nada que no esté lo más allegado a la perfección desde nuestra perspectiva, lo publicamos en nuestras redes sociales. Y eso no somos nosotros exactamente. Y luego cuando empieza a salir esa verdadera persona, se empiezan a dar cuenta de algunos problemas que terminan con una filtración de información personal, wow, que además le causa muchos problemas devastadores, tanto económicos, sociales, laborales y financieros, a este personaje principal de la historia. Y luego narra el apoyo familiar de los amigos, cómo los amigos, el núcleo familiar representa un momento importante para la recuperación emocional de esa persona que ha sido víctima del mal uso de la información publicada sin consentimiento. Pasa, o sea, esta es una historia que tú narras en la novela, pero es tan cercano a la realidad, Alfredo, que te escucho y hago memoria de situaciones en las que se exponen situaciones en las redes. Y ¿sabes qué me preocupa, Alfredo? Que en las redes somos jueces, sin siquiera a veces revisar exactamente las dos partes de la historia o los hechos. Hacía memoria ahora que tú estabas hablando de esto también de hace unos días se hizo viral en Colombia un conductor que fue detenido del Transmilenio, si no me equivoco, no puedo decir con precisión, pero de transporte colectivo, y que la policía lo detuvo porque supuestamente estaba ebrio, pero resulta que la persona tuvo un bajón de azúcar. Pero antes de que se conocieran los hechos ya había sido juzgado en redes y había sido condenado en redes, y luego cuando sale la aclaración se ponen como o sea, vemos en contraparte cuán importante es revisar los hechos, lo que se filtra, lo que llega a las redes, Alfredo. No, definitivamente por eso, mira, de lo viral a lo humano viene justamente a llamarnos esta reflexión de que a veces vemos cosas que posiblemente son muy interesantes en las redes sociales o en el internet, pero nos olvidamos que detrás de esa pantalla hay seres humanos que tienen familia, que tienen problemas, que tienen situaciones, que tienen condiciones de salud mental también en algunas ocasiones que los llevan a hacer alguna acción. Y como bien lo mencionas, lastimosamente nunca se le da la oportunidad de escuchar la otra parte. Y es que las redes sociales, ni el internet, ni los medios de comunicación deberían ser una tribuna. Hubo un caso muy polémico en Estados Unidos hace algunos meses, y me gusta hablar de este tema porque cuando se habla de filtración de contenidos, tendemos a pensar como jueces, como tú lo dices, que se merecían esa exposición pública, quien sea que haya sido. Yo discrepo de eso. Nadie merece una sobreexposición pública no consentida, ni siquiera las figuras públicas, ni siquiera los políticos, cuando estén haciendo cosas personales. Muy importante, cuando estén haciendo cosas personales. Entonces, en Estados Unidos sucedió este caso de que una persona estaba en un lugar público y empezó a realizar actos libidinosos, como se dice, mientras veía a una joven. Wow. Y alguien, luego, en vez de actuar, llamar a la policía, lo que sea, grabó a esa persona, lo publicó,
y la persona eventualmente, para no echar el cuento largo, atenta contra su propia vida luego del impacto mediático que el video viral le causó a él, porque perdió su empleo, perdió su familia, perdió todo por estar realizando una actividad prohibida en público. ¿Qué sucede? Que luego tampoco la joven que fue víctima pudo recibir justicia por un hecho que seguramente el video, si se hubiese utilizado bien, hubiese servido como prueba para un proceso en el que la víctima pida justicia. Pero como el señor luego presentó una situación de salud mental que no pudo enfrentar una audiencia y demás, no se afectó al señor que cometió un error, un delito y todo lo demás, pero la víctima tampoco recibió justicia. Entonces, al tratar de hacer el juicio en las redes sociales, donde todo el mundo comentó y donde todo el mundo aportó a ser viral, nos olvidamos, uno, de que este victimario, de alguna forma, o este señor que estaba realizando esta actividad prohibida o indebida, también era un ser humano que merecía al menos un juicio justo. Claro. Y la víctima tampoco pudo recibir justicia porque luego el señor se vio afectado por el impacto mediático de lo que cometió. Claro, entonces, a veces, procesos, por tratar de ayudar mientras grabamos y hacemos viral algo, lo que estamos es afectando mucho más los procesos y que las víctimas puedan realmente pedir justicia. Es correcto, los procesos, exacto, que hay y también en la exposición de las víctimas, porque a veces sucede una tragedia, un accidente y van las fotografías con poca sensibilidad hacia la familia y el rostro y todo lo demás. Entonces hay que tener empatía ante situaciones tan sensibles como estas. Alfredo, te pregunto, ¿el libro está disponible en versión física? ¿Ya está a la venta? Entiendo que también tienes una versión descargable. Sí, correcto. Mira, muchas gracias. Ya el libro está disponible, lo pueden comprar en Amazon, en amazon.com, pueden escribir el nombre de lo viral a lo humano y les va a aparecer el libro. Está en la versión descargable y está en la versión física también. Pero comprendo que hay muchas personas que quizás no tienen acceso a comprar por Amazon y muy pronto, Dios primero, vamos a tenerlo en algunos comercios. Por ahora lo estamos haciendo por distribución personal, así que pueden contactarme a cualquiera de mis redes sociales, @alfredomitre en cualquiera de las plataformas y allí pueden contactarme y yo coordino el envío del libro físico como tal. Es una novela bastante de una lectura muy sencilla, pero que cuenta la historia de una forma muy humana, llevando esto de la viralidad de las redes sociales a un contexto muy humano. Así es que invito a las personas a que puedan adquirir el libro y te adelanto también que está en mis planes para los próximos meses, ya estoy terminando en la parte de diseño y demás, sacar una versión del libro que trate del tema de educación para el uso de la tecnología, pero para niños. Buenísimo. Que cuenta una historia de niños muy interesante donde vamos a aprender a usar el Internet y será una gran herramienta para los papás que a veces por entretener a los niños les damos el Internet sin saber qué hay allí. Así que eso, por ahí cuando esté listo, también con gusto lo presentamos por acá y hablamos del tema. Y que te sigan en redes sociales, ¿de qué manera te encuentran? Sí, muchas gracias. Así es, me pueden encontrar como @alfredomitre en todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en X, en TikTok y también en Amazon, donde pueden encontrar todas las publicaciones que iremos haciendo. Yo te veo haciendo podcast porque así como tú mencionas que hay tantas historias positivas y que hay que destacar, hay un potencial ahí. Si no es en radio, por lo menos en plataformas digitales para que pongamos un poco en balance tantas cosas negativas versus las cosas positivas, porque el panameño es buena gente, el panameño tiene cosas buenas, es echado para adelante, sí. Entonces vale la pena destacar, rescato eso que tú mencionabas hace un rato en la conversación y yo creo que hay un potencial. Bueno, gracias, voy a tomarlo en cuenta y por supuesto, siempre hay muy buenas historias que contar. Mira, una de mis grandes aportes y que siempre lo recuerdo con mucho cariño fue cuando logramos hacer Gente que Inspira en TVN. Ese segmento lo luchamos, lo peleamos y ahí está contando historias de gente todos los días y ojalá que todos los medios de comunicación también pudiesen acordarse de la gente. Claro. Y darles un espacio, aunque sea un pedacito, para resaltar las cosas buenas. Yo sé que ustedes aquí en Radio Panamá y en el programa siempre lo hacen
y ese es el éxito de ustedes, pero sobre todo la satisfacción profesional que ustedes se llevan.